El misterio de cómo tus manos activan el campo vibracional. Descubre su poder oculto. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. En aquella tarde silenciosa, con el sol filtrándose a través de las hojas, cerré los ojos y dejé que la energía del mundo me envolviera. Sentí algo vibrar en mis manos. No era solo una sensación, era un llamado. Frente a mí, las sombras de los árboles parecían susurrar, como si quisieran contarme algo. Aquel instante fue la chispa de una búsqueda que transformaría mi vida. Durante días, me cuestioné, ¿qué hay detrás de esa conexión? En mis sueños, veía manos brillantes, extendiéndose hacia el cielo como si intentaran tocar la esencia del universo. Esa visión me inquietaba y me atraía. Pero había un peso en mi pecho, una duda persistente. ¿Era solo mi imaginación? Los murmullos de mi mente me atormentaban. De repente, recordé un encuentro extraño en la plaza, donde un anciano, con ojos profundos, me habló del campo vibracional. Me dijo que nuestras manos eran llaves, portadoras de energía, de recuerdos. Su voz resonaba en mi mente, como un eco, y cada vez que intentaba olvidarlo, el mundo me enviaba señales, un pájaro cantando sin razón, una brisa repentina que despertaba mis sentidos. ¿Qué significaba realmente todo esto? Las respuestas se deslizaban entre mis dedos. Sentía una energía creciente, una presión como si el universo me invitara a descubrir algo mucho más grande. En mi interior, dudaba, ¿podría mis manos realmente cambiar algo? Las preguntas giraban como un torbellino. Cuando volví a abrir los ojos, las luces del atardecer danzaban entre las ramas. Justo en ese momento, sentí un estremecimiento, un pulso en la tierra, un zumbido que me recorría. Mis manos, abiertas, temblaban ligeramente, atrapando algo invisible. ¿Qué había despertado? ¿Qué fuerza estaba lista para ser liberada? La incertidumbre me cubría y llenaba el aire de electricidad. Y entonces, escuché un murmullo, casi inaudible, que parecía venir de la tierra misma. Un abrazo cálido y a la vez inquietante. Hey, antes de que continuemos con esta asombrosa historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El susurro en el aire se intensificó, envolviéndome en una sensación de asombro. Mis manos, aún extendidas, parecían tener vida propia, danzando en un lenguaje que solo el universo podía entender. Cerré los ojos de nuevo, queriendo sumergirme más en esa conexión. A medida que lo hacía, visiones comenzaron a fluir. El campo vibracional se presentaba ante mí como un reino de luces y formas. Allí, los colores parecían tener música, cada tono era una nota que vibraba en armonía con el pulso de la tierra. Las manos de personas que nunca había conocido se entrelazaban con las mías, creando un entramado de energía que era simplemente indescriptible. Cada toque era un recordatorio de que la energía no conoce fronteras. Las risas y las lágrimas de siglos de historia se entrelazaban en un solo hilo, conectándome. El anciano volvió a aparecer en mi mente. Recuerda, decía con voz suave, las manos son vehículos del alma, portadoras de tu esencia. Todo lo que tocas, y lo que se te toca, comparte esa vibración. Su frase resonaba como una campana, y con cada palabra que emergía en mí, sentí la curiosidad brotar aún más intensa. Desperté de esa visión con un escalofrío que corría por mi espalda. Deseaba explorar más, entender más. ¿Podría esa energía de la que hablaba el anciano ser tenida en cuenta en nuestra vida diaria? Imaginé las pequeñas interacciones cotidianas, un toque en el hombro de un amigo, un apretón de manos en un saludo, el acariciar a un ser querido. Cada acción parecía cargada de un poder que había pasado desapercibido. Al salir de mi profunda reflexión, noté una pequeña mariposa que revoloteaba cerca de mí.
Sus alas iridiscentes brillaban con destellos de luz. Sin pensarlo, extendí una mano, sintiendo cómo su energía vibrante resonaba a través de mí. En ese instante comprendí que hasta los seres más pequeños participan en este vasto campo de energía. Era posible que en nuestro viaje espiritual, incluso los más ínfimos elementos de la naturaleza pudieran enseñarnos algo profundo sobre nosotros mismos. Justo cuando estaba a punto de profundizar en ese pensamiento, la mariposa se posó suavemente en mi palma. Mi corazón dio un vuelco. Una señal, tal vez, una invitación a seguir explorando el significado oculto tras el vínculo. Terminé de cerrar los ojos, dejando que el silencio me envolviera nuevamente. Pero en ese estado de paz, una idea surgió, clara y resonante. ¿Qué pasaría si cada ser vivo en este planeta vibrara en una frecuencia única, y si nuestras manos pudieran sintonizarse con esa melodía? La mariposa, aún reposando en mi mano, parecía asentir. De repente, una nueva pregunta cruzó por mi mente. ¿Cómo podría descubrir esa frecuencia? ¿Acaso había un camino hacia la unidad que todos anhelamos sin saberlo? Con la mariposa aún ahí, una conexión iba desdibujando los límites entre lo tangible y lo etéreo. Era el momento de seguir el hilo de esta revelación, de abrirme a lo que el universo tenía reservado para mí. ¿Estaría listo para dar el siguiente paso? El suave aleteo de la mariposa me llevó a una meditación más profunda, un espacio donde el tiempo y el sonido se desvanecían. Mientras permanecía en esa tranquilidad, las imágenes comenzaron a fluir de nuevo. Esta vez, se formaron ante mí escenas de personas en distintas etapas de sus vidas, un niño riendo al tocar el agua en un arroyo, una pareja entrelazando sus dedos en un atardecer dorado, un anciano, sonrisa serena, acariciando la tierra con sabiduría. Comprendí que cada uno de esos gestos era un ritual sagrado. Los dedos que tocaban, consolaban, jugaban o ayudaban, estaban dejando huellas vibracionales que se entrelazaban con la esencia del mundo. ¿Cómo era posible que un simple contacto pudiera generar ondas de transformación en algo tan vasto y profundo? La conexión era más antigua que el tiempo mismo, un hilo dorado de amor, alegría y compasión que se extendía a través de generaciones. Abrí los ojos, y la mariposa aún estaba conmigo. Había creído que su energía se había transferido a mí, y ahora comprendía que no solo era una conexión física, sino un intercambio de vibraciones que provenían de un lugar más allá de lo visible. ¿Podía mi energía resonar con la misma belleza que la de la mariposa, y a la vez, con la de cada ser humano? La idea era embriagadora. Mientras reflexionaba sobre ese misterio, algo en el aire cambió. Un chispazo de luz verde destelló a mi alrededor, como si una puerta dimensional se abriera ante mis ojos. Con cada resplandor, reconocí formas vagamente conocidas, como si fueran espíritus que danzaban para mí. Sus movimientos eran fluidos, como un río que continuaba a serpentear, lleno de vida y propósito. Una voz suave, casi un susurro, emergió de la luz, revelando una verdad ancestral: todo lo que tocas, y lo que te toca, comparte una historia. Me pregunté, ¿qué historia estaba contando la mariposa? ¿Acaso el viaje de cada ser vivo traía consigo su propia sabiduría? Decidido a explorar, sentí la necesidad urgente de conectar con la naturaleza y sus seres. ¿Cómo podría yo, un solo individuo, contribuir al tejido vibracional del mundo? Al dejar que esta idea resonara en mí, una nueva inquietud nació: ¿qué papel desempeñaban las emociones en todo esto? ¿Existía una frecuencia emocional que pudiera amplificar o deprimir nuestra vibración? Con arte y suavidad, extendí una mano hacia la mariposa, preparándome para soltarla. Conforme ella se calentaba al sol, sentí que su vuelo me guiaba hacia un camino desconocido, un camino de exploración más allá de mis límites actuales. Era un recordatorio de que el viaje espiritual nunca se detiene, se expande, se transforma, porque cada vez que tomamos contacto, profundizamos más en la esencia que nos une. La mariposa alzó vuelo, girando y danzando en círculos, como una incógnita que esperaba ser resuelta. Observando su danzón enérgico, una pregunta emergió en mí con fuerza indomable: ¿cuál sería la próxima señal que me develaría la sabiduría del universo? ¿Acaso estaba preparado para escuchar cada historia contenida en las vibraciones que me rodeaban, y cómo cada una podría transformar no solo mi vida, sino la de otros también? La mariposa desapareció en el horizonte, y mientras mis ojos seguían su vuelo, sentí una oleada de energía recorrerme. Cada pequeña brisa,
cada susurro de las hojas, parecía transmitir un mensaje desde un rincón del universo que aún no había descubierto. La naturaleza se despertaba a mi alrededor, y en un impulso, decidí seguir el sendero que se alzaba frente a mí, un camino de tierra que se entrelazaba con la vegetación exuberante. Con cada paso, fui sumergiéndome en un espacio donde el ruido interno se aquietaba, permitiendo que el canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos se adueñaran de mis pensamientos. Una energía vibrante me rodeaba, como si el aire estuviera cargado de posibilidades. Sentí que cada ser que habitaba este ecosistema estaba en sintonía, creando una sinfonía que resonaba con el latido de la tierra. Así, mientras caminaba, me encontré con un árbol solitario, de raíces profundas que se aferraban a la tierra como un sabio guardián del tiempo. Su tronco era grueso, y sus ramas se extendían altos hacia el cielo. Me acerqué y posé mi mano sobre su corteza rugosa, sintiendo la calidez que emanaba de él. Cerré los ojos y dejé que la energía del árbol fluyera hacia mí. De repente, visiones se proyectaron en mi mente. Imágenes de seres de luz, de ancestros danzando alrededor del árbol, celebrando el ciclo de la vida. Era como si cada hoja y cada rama estuvieran contando historias, relatos de conexión, amor y pérdida, alegría y tristeza. En ese instante, comprendí que el árbol era un puente entre el pasado y el presente, una manifestación del amor que se había compartido a lo largo de generaciones. Las raíces de tus emociones son profundas, resonó una voz en mi mente. Era un eco de lo que había experimentado con la mariposa, un recordatorio de que cada sentimiento que albergamos también deja marcas en el mundo que nos rodea. Reflexioné sobre todo lo que había sentido hasta ahora. Cada sonrisa, cada lágrima compartida, formaba parte de un vasto tapiz vibracional. Alguna vez había reconocido la profundidad de esa conexión, abrí los ojos, y permanecí quieto, consciente de cómo la energía del árbol se entrelazaba con la mía. En ese instante, comprendí que mi viaje no solo involucraba observar, era un llamado a participar activamente en el tejido vibracional del universo. Así como las hojas se mueven al viento, así podía yo también ofrecer mis emociones, mis intenciones, al flujo de la vida que me rodeaba. Con un impulso, me agaché para tocar la tierra con mis dedos. Mientras lo hacía, un fogonazo de luz apareció de nuevo. Un grupo de mariposas emergió del suelo, elevándose en un espectáculo de colores deslumbrantes. Eran mensajeras que parecían recordarme la importancia de cada pequeño gesto, cada acción en el mundo. Observé cómo volaban en perfecta sincronía, unidas por un propósito común, como una danza de seres que sabían su lugar en el descubrimiento de la existencia. El eco de su belleza me llenó de preguntas. ¿Cómo podría alcanzar esa sincronía en mi vida? ¿Qué pasos debía seguir para contribuir a esa danza cósmica? Mi viaje era solo un preludio de un entendimiento más profundo, las mariposas seguían girando a mi alrededor, y en ese momento sentí un profundo deseo de seguir su vuelo, de seguir explorando mis propias preguntas. El misterio parecía palpitar frente a mí, y cada vez que creía entender un poco más, surgía otra pregunta. ¿Había alguna verdad salvaje, un significado oculto detrás de la conexión vibracional que tejía a todos los seres? Sin poder contener la curiosidad, decidí seguir a las mariposas. Cada batir de alas era como un latido del universo, llevándome hacia un destino aún desconocido. ¿Qué me revelaría esta vez el camino que estaba dispuesto a seguir? Mientras las mariposas danzaban en torno a mí, un impulso creciente me llevó a seguirlas más allá del árbol. El sendero se estrechaba, serpenteando entre la flora exuberante, y pronto me vi rodeado de un oleaje de colores vibrantes, flores de todos los tamaños y formas se abrían a la vida, cada una ofreciendo su fragancia única. Las mariposas, con sus alas ligeras, guiaban mi camino hacia un claro bañado por la luz del sol. Al llegar, noté que el lugar vibraba con una energía palpable, un pulso que parecía unidos a todo lo que lo habitaba. Las mariposas se posaron en un círculo de flores, y al observarlas, comencé a sentir un murmullo sutil en mi interior. Era un susurro que me llamaba a participar, a dejar que la esencia de aquel espacio se fundiera con mi ser. Me senté en el centro del claro, y al hacerlo, una sensación de paz me envolvió. Cerré los ojos, respirando profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. La vida a mi alrededor parecía suspenderse, y en ese silencio, un nuevo tipo de claridad surgió en mi mente. Entonces,
como si el universo hubiera respondido a mi vulnerabilidad, visiones comenzaron a fluir de nuevo. Esta vez, eran imágenes de una danza. Un grupo de personas se reunía en un ritual ancestral, entrelazando sus manos en el aire, creando un círculo de energía. El brillo de sus almas era intenso y transformador, y en sus rostros se reflejaban la alegría y la conexión. Lentamente, comprendí que no solo eran cuerpos danzantes, sino también entidades vibracionales, unidas por un propósito mayor. Me di cuenta de que nuestras manos, al entrelazarse, activaban un campo vibracional que resonaba más allá de lo físico. El poder del toque, del contacto humano, se manifestaba en un flujo de amor incondicional, un símbolo de unidad. Un nuevo pensamiento emergió en mi mente: ¿podría yo también manifestar esa energía? Fue en ese instante que decidí abrir los ojos. Miré cada flor a mi alrededor, cada hoja, y sentí que cada ser estaba esperando, entregado a la danza de la vida. Extendí mis manos hacia la tierra y, en un acto de intención, comencé a moverlas suavemente, como si estuviera danzando con las mariposas. A medida que mis manos se movían, percibí un cambio sutil en el ambiente. Las flores parecieron inclinarse hacia mí, como si respondieran a la vibración que brotaba desde mi interior. Era como si el campo vibracional alrededor de mí se expandiera, invitando a la conexión. Podía sentirlo como una corriente galvanizadora que fluía entre todas las cosas vivas, pero en medio de esta realización, otra pregunta surgió en mi mente: ¿cuál era el propósito de esta energía recién descubierta? ¿Era solo un juego de luces y sombras que entregaba paz momentánea, o había algo más profundo en juego? La danza de las mariposas parecía insistir en continuar, y el impulso de seguirlas se intensificó. Justo cuando decidí levantarme y seguirlas, noté que en el centro del claro había una piedra pulida, pequeña, cuyas superficies brillaban como si conectaran con el sol. La luz que reflejaba era hipnotizante, y de repente, sentí que había algo más en ella, tal vez, un misterio o un conocimiento esperando ser desvelado. Me pregunté, ¿qué secretos guardaría aquella piedra y cómo podría ayudarme en este viaje de descubrimiento? La curiosidad me empujó hacia adelante, acercándome un paso más al horizonte de la verdad que aún estaba por revelarse. La luz resplandeciente de la piedra parecía extenderse hacia mí, entrelazándose con la energía que pulsaba en el aire. Me agaché y toqué su superficie, sintiendo un calor suave que emanaba. Era como si la piedra estuviera viva, resonando con una frecuencia que apenas comenzaba a comprender. En el momento en que mi piel hizo contacto, una oleada de imágenes y sonidos envolvieron mi mente. Visiones de paisajes lejanos aparecieron, montañas majestuosas, vastos océanos, ríos que serpenteaban entre bosques. Me vi a mí mismo, no solo como un ser humano, sino como parte de un tapiz mayor, unificada con todas las criaturas de la tierra. Comprendí que la piedra, al igual que mi propia existencia, era un conductor de esta vibración universal. Un profundo susurro emergió de mi corazón y, aunque no pude entender las palabras, sentí que eran antiguas y familiares. Se manifestaba como una llamada, una invitación a buscar la verdad que habitaba más allá de la superficie. ¿Sería esta la clave para descubrir mi propósito? ¿Podría esta piedra ser el primer paso que necesitaba para conectarme no solo conmigo mismo, sino con el todo? Respiré con fuerza, tratando de atrapar ese momento de claridad. Sin embargo, la visión cambió a una escena más sombría. Imágenes de confusión y desarmonía se entrelazaban, mostrando un mundo enrarecido por el miedo y la desconexión. Me vi rodeado de personas, cada una atrapada en su propia realidad, luchando por ser comprendidas y escuchadas. Allí, entendí que la danza de la vida no se limitaba al amor y la conexión, sino que también incluía el dolor y la lucha por la unidad. De repente, la piedra vibró entre mis manos, como si hubiera sentido mis pensamientos. La luz que irradiaba se volvió más intensa y una serie de símbolos comenzaron a aparecer en su superficie, casi danzando al compás de la energía en el claro. ¿Podría esa ser una forma de conocimiento sagrado? Un antiguo lenguaje de conexión que necesitaba ser recuperado en tiempos de desconexión. Decidí que debía encontrar la manera de interpretar lo que la piedra trataba de comunicar. En ese momento, recordé las mariposas. Ellas parecían ser guardianes de un mensaje sutil. Apresurándome a levantarme, seguí su vuelo, ansioso por descubrir si podrían guiarme hacia la respuesta que buscaba. El sendero continuaba, ahora más claro que antes,
con las mariposas haciendo círculos en el aire mientras tenían un brillo sutil. Mientras caminé, sentí el pulso del lugar resonar en mis pies, como si estuviera en sintonía con cada paso que daba. Sin embargo, a medida que avanzaba, una pregunta permanecía en mi mente: ¿lograría comprender el lenguaje de la piedra y la danza de la vida antes de que se desvaneciera el misterio que había comenzado a desvelarse? Mis pensamientos reverberaban en el aire, y una ansiedad familiar se apoderó de mí, recordando la fragilidad del instante. El eco de una risa distante resonó en el fondo, pero esta vez era diferente, se sentía como un llamado a la aventura, un recordatorio de que todo en la vida era una danza, un movimiento armonioso que debía fluir. Sin embargo, ante lo que me aguardaba, una nueva pregunta emergió: ¿sería capaz de abrirme a esa danza, de enfrentar mis propios miedos y aceptar la luz que la piedra prometía revelar? Los colores del atardecer se deslizaban entre las ramas, creando un manto de luz dorada que convertía el claro en un lugar de ensueño. A medida que las mariposas guiaban mis pasos, el aire se volvía más fresquito, llenando mis pulmones con la fragancia de la tierra y la vida. Cada inhalación parecía acercarme más a la conexión que anhelaba comprender. El sendero se tornó más serpenteante, llevando mis pensamientos hacia los símbolos que habían danzado en la piedra. Recorrí cada forma en mi mente, cuestionando cuáles podrían ser sus significados. Mientras caminaba, noté que las mariposas se detuvieron en un viejo roble, cuyas raíces profundas parecían sostener secretos guardados desde tiempos inmemoriales. Mi corazón latía con fuerza. ¿Acaso este árbol también era un nexo de comunicación espiritual? Como la piedra, decidí acercarme, sintiendo la energía que emanaba de su tronco robusto. Extendí mis manos hacia la corteza, entrelazando mis dedos con su rugosa superficie. En ese momento, una serie de visiones florecieron. Recorrí los ciclos de la vida del árbol, desde que era una pequeña semilla hasta convertirse en un gigante que brindaba sombra y refugio. De repente, sentí un susurro. Estaba claro que no eran solo los vientos que movían las hojas. Era como si el roble hablara en un dialecto antiguo que resonaba con cada latido de corazón. Las palabras no eran necesarias, solo la pura esencia de lo que había sido y lo que era. Comprendí que su esencia era una historia de resistencia, de conexión con el cielo y la tierra, de vivir en sintonía con el tiempo. Una vez más, la incertidumbre emergió en mi interior. ¿Cómo podía aprender de la sabiduría de este árbol y, a su vez, de la piedra? ¿Podría ser que cada elemento de la naturaleza tenía algo que enseñarme sobre mi propio viaje espiritual? Tenía la sensación de que la clave estaba en aceptar la interconexión de todas las cosas. Mientras absorbía el conocimiento del roble, una sombra pasó sobre mí. Miré hacia arriba y vi como un águila surcaba el cielo, su vuelo majestuoso danzando en el aire. Inmediatamente, entendí que había otra enseñanza en movimiento. El águila simbolizaba la perspectiva, la capacidad de elevarse por encima de las trivialidades y encontrar claridad en el vasto horizonte. Entonces recordé lo que me había enseñado la piedra: el propósito no siempre se encuentra en lo lejano, a veces se revela en la mirada atenta y en el sentimiento profundo de nuestro entorno. Un nuevo impulso se encendió dentro de mí. Debía encontrar la forma de integrar todas estas lecciones en mi vida cotidiana. Pero justo cuando la epifanía comenzaba a aclararse, una brisa delicada hizo temblar las hojas del árbol, trayendo susurros de palabras que no pude comprender del todo. ¿Sería posible que el viento era un mensajero de lo desconocido, un vínculo entre mi esencia y la voz del universo? ¿Podría la naturaleza, en su totalidad, ser un maestro que me guiara para desterrar los miedos y las dudas, permitiéndome abrazar el verdadero poder que albergaba en mis manos? A medida que el sol se ocultaba, dejando solo un rayo de luz entre las sombras, me quedó una pregunta fundamental: ¿estaba listo para elevarme y recibir la verdad que reclamaba ser escuchada, o me dejaría atrapar en las limitaciones de mi propia perspectiva? Un profundo susurro del viento me hizo retroceder un paso. Era como si el aire hubiese cobrado vida, despertando un nuevo sentido en mí, un anhelo ardiente por comprender sus mensajes ocultos. Mientras mantenía mis manos sobre el roble, la energía que emanaba de su corteza parecía moverse a través de mí. Una chispa de luz iluminó mi mente, sugiriendo que había algo más allá de lo que podía ver y escuchar. Fue en ese momento que mis ojos se posaron en el suelo. Las hojas crujían suavemente bajo mis pies, creando un tapiz de sonidos que resonaban con un latido propio.
De repente, vi un brillo en la tierra, una pequeña piedra que resplandecía con una intensidad que desafiaba la penumbra del crepúsculo. Al acercarme, noté que estaba grabada con un símbolo similar al de la piedra en el claro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería esto una coincidencia, o el universo estaba entrelazando las enseñanzas de mis recientes descubrimientos? Al agacharme para recogerla, sentí una corriente de energía vibrar hacia mis manos. Instintivamente, la llevé a mi pecho. En ese instante, todo volvió a encajar, la esencia del roble, el susurro del viento, la visión del águila y el eco de la piedra se entrelazaron, creando una sinfonía de luces y sonidos que bailaban en la penumbra. Cerré los ojos y dejé que la energía me envolviera. Imaginé cada pieza formando un mosaico, un todo del cual yo era parte. La sensación era abrumadora, como si cada elemento me recordara que no soy un individuo aislado, sino una partícula de algo mucho más grande. Sentí la conexión vibrante con cada hoja, cada criatura, y con el ritmo de la tierra, como si todo estuviera palpitando en armonía. A medida que abría los ojos, entendí que debía actuar. Sentí que mi misión ahora era traspasar mis aprendizajes a los demás, iluminar y guiar a otros en su propio viaje espiritual. Sentí una urgencia por compartir lo que había descubierto, así como el roble compartía su sombra y el águila su vuelo. Pero, ¿cómo podría hacer esto sin perderme en el proceso? En mi mente, la pregunta revoloteaba, clara y precisa: ¿cómo podía convertirme en un puente, un canal entre la sabiduría de la naturaleza y la humanidad? De repente, un grupo de luciérnagas emergió del entorno, iluminando el crepúsculo con su brillo tenue pero persuasivo. Eran como diminutos faros de esperanza que me guiaban en la oscuridad. Mientras las observaba danzar en el aire, algo se encendió en mi pecho. No se trataba solo de entender y recibir, era también sobre reconocer el poder de la acción. Lo que había aprendido debía materializarse y expandirse a través de mis actos. Con cada destello de luz de las luciérnagas, sentía que mis inseguridades se desvanecían. La imagen de la piedra me vino a la mente de nuevo, y recordé cómo las marcas en ella habían estado aguardando en silencio para ser descifradas. Tal vez, al igual que ella, mis propias marcas, mi viaje, necesitaban ser vistos y comprendidos por otros. Cuando el primer toque de la noche abrazó el claro, mi corazón se llenó de preguntas. Mientras contemplaba la vastedad del cielo estrellado, una conexión desconocida se manifestaba en el silencio. ¿Era este el momento de abrirme a lo desconocido, a las posibilidades infinitas que susurraban en mi interior? ¿Qué nuevos caminos podrían revelarse si decidiera seguir el brillo de las luciérnagas y la sabiduría de la naturaleza? El aire fresco de la noche parecía cargar cada rincón del claro con una vibración esencial, y cada latido de mi corazón se sentía resonando en un ciclo eterno. Caminé hacia el centro, atraído por el resplandor de las luciérnagas, que seguían su danza, pulsando a un ritmo casi musical. Era como si cada destello me susurrara secretos olvidados de un tiempo en que los humanos y la naturaleza coexistían en perfecta armonía. Sintiendo la necesidad de conectar más allá de lo físico, cerré los ojos de nuevo. La oscuridad que me rodeaba se transformó en un lienzo sobre el que comenzaron a desplegarse imágenes, visiones de ancianos sabios y niños riendo, de tribus que vivían con el ciclo de las estaciones, tomaban solo lo que necesitaban y daban a cambio su gratitud a la tierra. Esto era un recordatorio de que la relación con el mundo natural estaba basada en un equilibrio delicado, uno que había olvidado y que, sin duda, debía redescubrir. Mientras la melodía del viento acariciaba mi rostro, repleto de sabiduría ancestral, una nueva pregunta surgió: ¿qué podría ofrecer yo al mundo para restaurar ese equilibrio? La imagen del roble, fuerte y resistente, me guiaba. La simplicidad de su existencia, brindando sombra y refugio, habló por sí misma. ¿Acaso no podría yo, de alguna manera, ser también un refugio para otros? Como un árbol en los días cálidos del verano, decidí que ya no quería ser solo un receptor, sino un transmisor de esta luz. Mis manos, que habían acariciado la corteza del roble, ahora ansiaban crear. Imaginé un espacio donde podría reunir a aquellos que, como yo, buscaban respuestas y conexiones. Un círculo donde todos pudieran compartir sus historias, sus luchas, y sus luces. Un lugar donde las luciérnagas pudieran danzar, no solo en la oscuridad, sino en la conciencia compartida de la comunidad. Con esa intención, sentí que el aire a mi alrededor comenzaba a vibrar de una manera diferente.
Había una especie de llamada en el susurro del viento, como si los árboles y las criaturas me alentaran en esta nueva búsqueda. Podía ver cómo cada partícula del ambiente me decía que este impulso no era solo mío, sino que estaba alineado con la esencia del universo, y entonces, un aullido distante resonó a través del silencio nocturno. Era un sonido profundo y evocador, con un tono de sabia advertencia. Abrí los ojos de par en par, buscando su origen en la oscuridad. Mi corazón palpitaba con anticipación y miedo. ¿Qué espíritu de la noche estaba manifestándose ante mí, y qué tenía que enseñarme? La llamada había despertado otra inquietante pregunta: ¿acaso había un camino que debía seguir, un viaje que me llevaría más allá de este claro y hacia un destino que todavía no podía imaginar? Con la esperanza en el aire y la incertidumbre en mi pecho, decidí que debía seguir ese eco, esa voz. Podría ser la clave que entrelazara mi búsqueda personal con un propósito mayor, un propósito que aún estaba por revelarse. Estuve inmerso en una espiral de emociones, en un espacio donde el tiempo parecía desvanecerse. El aullido resonó nuevamente, marcando el ritmo de mi latido, y me atreví a seguirlo, guiado por una fuerza que emergía desde lo profundo de mi ser. Mis pasos se hicieron más rápidos, como si el universo mismo estuviera empujándome hacia adelante. La luna brillaba sobre mí, y cada destello iluminaba mi camino, revelando la conexión inquebrantable entre yo y la naturaleza. Mientras me adentraba en el bosque, las sombras parecían cobrar vida, danzando y guiando mis pasos. Cada hoja susurraba secretos de una sabiduría antigua. ¿Qué lecciones guardaba este lugar tan profundamente conectado con los ecos de la vida? La melancólica melodía de la noche cobraba forma en mi mente, y sentí que una paz inquebrantable se apoderaba de mí. Cada instante era un regalo, cada respiración, un homenaje a la existencia. De pronto, llegué a un claro donde la luz de la luna se entrelazaba con el susurro de la brisa. Allí estaba una figura majestuosa, un lobo de pelaje plateado que me observaba con ojos llenos de comprensión. En su mirada, vi siglos de historia y pruebas de la conexión que une a todos los seres. Un aire de reconocimiento creció entre nosotros. No éramos tan diferentes, después de todo. Ambos buscábamos, ambos anhelábamos entender nuestra razón de ser. El lobo avanzó lentamente, y con cada paso que daba, sentía que la vibración del mundo se intensificaba, resonando dentro de mí con cada latido de mi corazón. Su presencia estaba cargada de una energía que me llevó a recordar las enseñanzas de la piedra, del roble y de todas las criaturas que había encontrado en mi viaje. Recordé que cada ser en esta tierra tenía una historia, una vibración que ofrecía entendimiento y guía. Todo lo que tocas, y lo que te toca, comparte una historia, resonó de nuevo en mi memoria, como un mantra que se repetía. El lobo se detuvo frente a mí y me vio a través de los ojos de la esencia misma de la vida. En ese momento, comprendí que no era solo un viaje individual, era un viaje colectivo. Había un propósito detrás de cada encuentro, detrás de cada conexión que había hecho a lo largo de mi camino, eran interacciones que tejían el tapiz vibracional del universo. Sin embargo, la revelación más profunda llegó de la voz del lobo. En un susurro que parecía fluir a través del aire mismo, me transmitió el mensaje: la transformación que buscas comienza con el amor y el entendimiento. No eres solo un viajero, eres un puente. Cada toque, cada abrazo, cada palabra comparte y amplifica la energía que emana desde tu interior. Tu viaje no trata solamente de encontrar respuestas, sino de ser la respuesta para otros. Fue en ese instante que un torrente de energía y claridad fluyó a través de mí. Comprendí que había sido dado el poder de sanar, de elevar y de iluminar. No necesitaba temer al futuro ni a las incertidumbres que venían. Mi propósito era ser un canal, un espejo donde los demás pudieran ver reflejada su propia verdad, su propia luz. La vibración que emanaba de mis manos, de mis intenciones, podía tocar la vida de aquellos que me rodeaban y crear un eco de cambio. El lobo dio un paso atrás, y con un movimiento de su cabeza, instó a seguir mis pasos. Sin duda, la noche estaba llena de aventuras y posibilidades aún por descubrir. Caminé a su lado, sintiendo que cada susurro del viento, cada murmullo del entorno, me lo agradecía por estar allí, por atreverse a seguir el camino de la conexión. Era el momento de abrazar la totalidad de lo que había aprendido, que no se trataba solo de mi viaje personal, sino de la unión de todos los seres.
En medio de la quietud de la noche y el eco constante de mi nueva realización, una profunda paz descendió en mi ser. La esencia de la vida vibraba a mi alrededor, y en cada inhalación, sentí que estaba aceptando mi papel en el vasto tapiz del universo. Finalmente comprendí que el amor y el entendimiento son las verdaderas energías que pueden transformar el mundo. Así, mientras el lobo se desvanecía entre las sombras, su mensaje se instaló firmemente en mi corazón: vive. Conéctate. Crea. El poder de sanar se encuentra en cada uno de tus gestos. Con una sonrisa y mi corazón rebosante de gratitud, tomé una respiración profunda, comprometido a seguir ese llamado. Nunca estuve más seguro de que el viaje nunca termina, sino que se transforma. La vida es un eco vibracional, donde cada acción resuena en el infinito. Y así, mientras avanzaba hacia lo desconocido, supe que había comenzado no solo mi viaje, sino el viaje de todos aquellos que se cruzaran en mi camino. Desde ese día, cada vez que extiendo mis manos, siento que el universo danza a través de ellas. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un rayo de luz que, al entrelazarse con los demás, puede iluminar la noche más oscura. Porque, al final de cuentas, la verdadera conexión es lo que nos hace vibrar con la más pura esencia de la vida, amarnos y aprender unos de otros. Y así, en el silencio resonante del bosque, comprendí que dentro de mí y de cada ser existe una chispa divina, esperando ser encendida por el toque del amor. A partir de hoy, llevaré conmigo esta enseñanza: en cada encuentro, en cada gesto, en cada latido, el universo se despliega, somos uno, inmortal y eterno, vibrando juntos en una danza de luz.